Yo creo que hay que distinguir entre lo que claramente les vengo diciendo desde hace muchos meses, que hay una operación política, cuyos contornos además no son solo estos, sino que hay algunos más. Hay una operación política clarísima contra el gobierno, utilizando todos los instrumentos, y otra que nosotros tengamos algún dato que naturalmente llevaríamos a los tribunales de que haya un chantaje contra el Estado, cosa que nunca aceptaría en todo caso. La noticia sacaba a la luz una sombra que planeaba desde hace largos meses sobre el panorama político español y que se comentaba en los diferentes ámbitos del país. El expresidente de Banesto, Mario Conde, chantajea al gobierno desde el pasado mes de marzo, amenazándole con divulgar diversos documentos del Centro Superior de Información de la Defensa, el CSID, sustraídos presuntamente por el coronel Juan Alberto Perote. Conde pretendería, a cambio de no publicarlos, que el gobierno interviniera para buscar soluciones a su situación penal y una compensación patrimonial por la intervención de Banesto cifrada en 14.000 millones de pesetas. El juez Manuel García Castellón, adscrito al juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, instruye un sumario contra el exbanquero al que acusa de apropiación indebida y estafa de 7.000 millones de pesetas. Adolfo Suárez, José Barrio Nuevo y Juan Alberto Belloc figuran entre las personas contactadas por los emisarios de Conde, que habían llegado hasta el Palacio de la Moncloa, hasta el mismo despacho de Felipe González. El ministro de Justicia e Interior tenía cita esa mañana con los diputados del Grupo Socialista. Él era el primero en lanzar un mensaje con el que intentaba tranquilizar a la opinión pública y poner a salvo la actuación del gobierno. En primer lugar, que no solamente es un derecho, sino un deber del gobierno, intentar recuperar cualquier material que afecte a la seguridad del Estado y que sea sensible desde el punto de vista de la seguridad del Estado. Que esa es su obligación. En segundo lugar, comentarles que en ningún supuesto el gobierno, y desde luego quien les habla, ha aceptado ni aceptará presiones o coacciones de nadie, precisamente por mi función de ministro del gobierno de este país. Y en tercer lugar, que es evidente que en todo caso el legítimo deber de recuperar ese material sensible, eventualmente sustraído a la seguridad del Estado y al CSID, ese deber se debe cumplir siempre con una metodología que garantice el estricto respeto a la legalidad y al marco constitucional. Desde el campo de los acusados entraba en escena el abogado Jesús Santaella, que defiende en significativa coincidencia a los actores principales de esta trama, el exbanquero Mario Conde y el antiguo jefe de la agrupación operativa del CSID, Juan Alberto Perote. Santaella negaba que se hubiera chantajeado al gobierno y daba una versión de los hechos radicalmente distinta de la difundida por la prensa. Es rotundamente falso que ni yo mismo, ni los señores Gómez de Liaño, Conde o Perote hayamos chantajeado, coaccionado o presionado a autoridad o institución alguna. Segundo, es absolutamente cierto que el gobierno, desde el pasado mes de febrero, a través de personas diversas, sin solución alguna de continuidad hasta el 1 de septiembre pasado, se ha acercado a don Mario Conde directamente o a través de sus abogados con ofertas de solución al llamado caso Banesto. Una vez reconocido desde esa instancia que fue un error el acto de intervención y la posterior persecución judicial penal. La falsedad de sus afirmaciones se puso en evidencia de inmediato. El expresidente del gobierno, Adolfo Suárez, poco aficionado a los protagonismos públicos, rompía su habitual silencio y entraba en escena con una breve pero elocuente nota de prensa. En ella afirmaba que el abogado de Conde, antiguo colaborador suyo, le había informado de que tenía conocimiento de temas muy delicados de los que quería informar al gobierno. Suárez ratificaba que él mismo había sugerido al presidente González la conveniencia de recibir a Jesús Santaella.
Esa entrevista tuvo lugar finalmente el pasado 23 de junio. El abogado acudió a la Moncloa acompañado del ministro de Justicia e Interior. El encuentro con el presidente duró poco más de un cuarto de hora. Y aunque Santaella en su rueda de prensa aludió insistentemente a la actitud receptiva de Felipe González, desde el entorno del presidente se coincide con las investigaciones periodísticas que aseguran que éste no llegó a abrir la carpeta con documentos que Santaella habría llevado consigo. Antes habían tenido lugar otras reuniones de Santaella con Juan Alberto Belloch. El intermediario que les puso en contacto, el también abogado Gerardo Viada, ofrecía públicamente su versión que ponía en entredicho las afirmaciones del representante de Conde. Yo intervine para concertar esa entrevista con el señor ministro. El señor Santaella me había pedido en diversas ocasiones que la hiciera. El ministro no tenía gran entusiasmo, me pidió, eso sí, como condición que estuviera yo presente para evitar malos entendidos, como efectivamente luego se han producido, y tuvimos la entrevista en el Palacio de Parcén, creo que fue el martes santo. El ministro del Interior, sin embargo, coincidía al menos con una de las afirmaciones de Santaella y aseguraba que en los encuentros que mantuvo con él no hubo intento de chantaje, al menos no de forma explícita. Que el señor Santaella, ante mí ni ante el presidente, no planteó en ningún momento cómo se pueda haber hecho pensar, no planteó en ningún momento, en eso tiene razón, ninguna medida de coacción, de presión de naturaleza alguna. Entre otras cosas porque no lo hubiéramos tolerado, ni yo ni desde luego el presidente del gobierno. En los pasillos y despachos del Parlamento, el gobierno explicaba, por separado y en secreto, a cada uno de los portavoces el verdadero alcance de la situación. Las abiertas presiones de Mario Conde sobre el gobierno para reconducir su situación penal y financiera. Solo la posibilidad de que el exbanquero tuviera en su poder documentos que pondrían en peligro la seguridad del Estado habían decidido al presidente a recibir a Santaella. Una iniciativa que sorprendería incluso a los diputados del Grupo Socialista. Desde la oposición se argumentaba que los documentos en poder de Conde no afectan a la seguridad del Estado, sino a la estabilidad del gobierno, y se pedían explicaciones al presidente. Se han hecho, al parecer, unas conversaciones que giran en torno a problemas que afectan a personas que ocupan la presidencia del gobierno, en este caso a Felipe González. Toda explicación que no sea de Felipe González me parece, bueno, pues insatisfactoria ya por definición. Si de verdad había esa conspiración, es un acto de grave irresponsabilidad el negociar nada más y nada menos que por parte del presidente del Gobierno y del ministro de Justicia e Interior con los presuntos conspiradores. A nosotros nos parece que Mario Conde es un personaje absolutamente cuestionable, un personaje presuntamente el clásico delincuente de cuello blanco, que indudablemente quiere convertir un tema importante en un tema político para salir del atolladero con su nombre de alguna forma recobrado para la imagen pública. Entre los parlamentarios socialistas se hacía patente cierta tensión y un claro desconcierto. Mayoritariamente se admitía sin cortapisas que se había producido un claro intento de chantaje. Su portavoz matizaba las declaraciones del ministro Belloch. En el sentido jurídico penal, creemos que no puede hablarse de chantaje porque por fuerte que fuese la intención de quienes han presionado al gobierno de ejercer ese chantaje, también ha sido notable su finura para no incurrir en los hechos que pueden permitir una denuncia ante los tribunales por tratar de chantajear en términos penales al gobierno. Pero si salimos de la jerga penal y analizamos las cosas en términos políticos, o como las puede analizar cualquier ciudadano, sí debemos decir que hemos comprobado la existencia de esos intentos de chantaje, que sabemos quiénes los han realizado. En los mismos pasillos del Congreso, a donde Felipe González acudía el miércoles para asistir a la habitual sesión de control al gobierno, el presidente se expresaba con extremada prudencia para apoyar con énfasis la teoría de la conspiración política. Yo creo que hay que distinguir entre lo que claramente les vengo diciendo desde hace muchos meses, que hay una operación política, cuyos contornos además no son solo estos, sino que hay algunos más.
hay una operación política clarísima contra el gobierno, utilizando todos los instrumentos, y otra que nosotros tengamos algún dato que naturalmente llevaríamos a los tribunales de que haya un chantaje contra el Estado, cosa que nunca aceptaría en todo caso. No hay base desde el punto de vista probatorio para acudir a los tribunales, por consiguiente no es esa mi intención. ¿Cree que pudo ser un error su reunión personal con Santalla? Eso siempre es una valoración posible, si es o no un error. La verdad es que yo creía que era interesante desde el punto de vista de la seguridad del Estado haber hecho esa reunión. Y no solo lo creía yo, sino personas a las que le tengo mucho respeto. Presidente, ¿saben ustedes con exactitud cuántos documentos se llevó Perote del... No, con exactitud no. Se han dicho algunas cifras, pero con exactitud no se sabe. Eso es lo que crea una cierta inquietud, naturalmente, para la seguridad del Estado. El fiscal general del Estado no ha encontrado hasta el momento razones suficientes para abrir una investigación. Una decisión que resulta desconcertante en algunos círculos políticos. ¿Qué pasa? ¿Hay fiscales? ¿No hay fiscales? ¿Están esperando a algo? No es claro lo que es patente para todos los ciudadanos, lo que sale en determinados medios de prensa. ¿Qué pasa aquí? El abogado de Conde había afirmado en su rueda de prensa que el gobierno habría reconocido el error de la intervención de Banesto y le habría asegurado que la instrucción de García Castellón estaba mal hecha. Una afirmación que obligó al ministro de Justicia e Interior a romper desde Estrasburgo su prudencia de las primeras horas. Desmentir rotundamente que el presidente del gobierno, y desde luego ningún miembro del gobierno, pusiera en duda, criticara o cuestionara la actuación del Banco de España en la intervención de Banesto. Existe desde hace meses, ahora intensificada, una operación política durísima contra el gobierno, en el curso de la cual no se repara en medios e incluso se considera procedente atacar de manera directa intereses vitales del Estado. Algunos ministros hablan de colaboración entre presuntos delincuentes y traidores para presionar al gobierno, y el exvicepresidente Narcís Serra hace un diagnóstico rotundo. Estamos conociendo no solo que personas han efectuado presiones, han intentado derribar al gobierno por intereses particulares, y no solo estamos conociendo esto, estamos conociendo que desde partidos políticos se ha aceptado esta estrategia, quizá porque han pensado que si no, no podrían derribar al gobierno socialista. Narcís Serra ha sido precisamente una de las víctimas directas de los ardides de Mario Conde, quien le acusó de haber pagado con fondos reservados del CSIC el llamado informe Crillon sobre las actividades del entonces presidente del Banesto. En realidad, la acusación había sido formulada formalmente ante el juez por el exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán. Conde vio una oportunidad para argumentar que la intervención de Banesto había sido una operación política urdida por el entonces vicepresidente Serra. Pero el director del CSIC, Emilio Alonso Manglano, desmintió la versión de Roldán y el Tribunal Supremo quitó la razón a Conde. Los magistrados consideraron que no había pruebas de que se hubiera investigado a Mario Conde, pero que si esta investigación se hubiera realizado, sería legítima, ya que las actividades del banquero podían poner en peligro la estabilidad del sistema financiero. Pocos días después de esta sentencia, el diario El Mundo publicaba unos supuestos documentos del CSIC que hacían referencia a la grabación de conversaciones telefónicas de numerosas personalidades, entre ellas del propio rey Juan Carlos. El gobierno ya sabía entonces que Conde y Perote estaban detrás de esa filtración. El diario El País publicó la foto de ambos saliendo del chalet de un amigo común. A la postre, la noticia de las grabaciones obligó a la dimisión del director del CSIC, el teniente general Manglano, del ministro de Defensa, Julián García Vargas, y del propio vicepresidente del gobierno, Narcís Serra. El exbanquero salió el 30 de enero de la cárcel de Alcalá Meco, en la que había ingresado la víspera de Nochebuena por orden del juez García Castellón. Su principal objetivo en esos momentos era no volver a prisión. Para ello tenía que conseguir apartar a García Castellón de la instrucción del caso Banesto y además presionar al gobierno para que anulara la intervención del banco y le proporcionara una compensación económica sustanciosa. En la cárcel, Conde coincidió con Julián San Cristóbal, con quien compartió módulo, horas de patio y largas conversaciones con las que anudaron una estrecha relación.
Desde prisión, el exdirector de la Seguridad del Estado hablaba entonces de una conspiración para derribar a Felipe González. Con el tiempo, las investigaciones periodísticas evidencian que él mismo se sumaría a quienes pretenden implicar al presidente en la trama de los GAL. En esos días, San Cristóbal era visitado por José Barrionuevo y por el coronel Perote, antiguo conocido también de Mario Conde. El contacto en Alcalameco es clave para las posteriores maniobras del exbanquero. José Barrionuevo sería el primer eslabón a través del que el abogado Santaella intentó llegar al gobierno para advertirle de la existencia de documentos del CSIC que podían ser filtrados a la prensa. Una vía que no llegó muy lejos. A los pocos días, El Mundo publicó que el CSIC había grabado a Adolfo Suárez durante una visita al centro cuando era presidente. El propio Suárez, que también declaró como testigo en el caso Banesto, conoció por Santaella el dossier de documentos presuntamente sustraídos por el coronel Perote. Fue cuando recomendó a González que recibiera al abogado de Conde. Santaella continuaba durante la primavera sus contactos de acuerdo con las instrucciones de su cliente. Paralelamente se publicaban en la prensa supuestos documentos del CSIC relativos en su mayoría a la guerra sucia contra ETA. En junio, las defensas de varios de los procesados en el sumario de los GAL adoptan una estrategia común. Declaran en cadena y, contra lo mantenido hasta entonces, implican a sus superiores y dan por buena la versión de José Amedo y Michel Domínguez. El golpe final lo protagoniza García Damborenea, quien inculpó directamente al presidente González y habló por primera vez del llamado Acta Fundacional de los GAL. Este documento, cuya autoría se atribuyó el coronel Perote, fue aportado al juzgado semanas después por el propio Damborenea. Al mismo tiempo, el exbanquero maniobraba para intentar que García Castellón dejara el sumario Banesto y este pasara a manos del juez Miguel Moreiras, cuyas resoluciones judiciales siempre han sido favorables a las tesis mantenidas por Conde. Pero todos sus intentos, tanto los recursos legales como las presiones en diferentes instancias judiciales, han sido inútiles. García Castellón, un juez discreto, firme e independiente, ha soportado en los últimos meses también el espionaje de personas del entorno de Mario Conde, que le vigilan incluso en sus viajes privados. Pero finalmente ha sido confirmado en su puesto y la creación de un sexto juzgado en la Audiencia Nacional, del que él será titular, aseguran la continuidad de este juez en la instrucción de las actuaciones contra el expresidente de Banesto. Las actividades conspirativas de Mario Conde para intentar burlar a la justicia ya han salido a la luz, pero también al gobierno se le exigen explicaciones. Y es que lo que ahora preocupa es conocer el alcance de los documentos que podría controlar el exbanquero y hasta qué punto lo que está en peligro es la seguridad del Estado. Creo que se ha intentado en estos últimos días una operación a la desesperada, de presentar un gobierno víctima de un chantaje, que yo no digo ni que exista ni que no exista, porque eso no es una cuestión que a nosotros en este momento nos preocupe más o menos, en el sentido más allá de lo que significa el que es inaceptable que un gobierno pueda estar sujeto a chantaje. Absolutamente inaceptable. Que el señor presidente del gobierno reciba a abogados de estos señores demuestra que algo tienen que pactar porque algo tienen que ocultar. I believe that there is men with some difficulties, as you know, and that tries to avoid the prison for him, the jail, no? And well, he has had the opportunity to obtain information which are really very dangerous, and he uses or he tells the government that he can use that, and that is the blackmail. Yo no lo sé, Felipe González ha dicho que el gobierno aclarará la situación y dirá lo que sabe. Esperemos que lo hagan. En todo caso, yo sí creo que si las cosas son como cuentan, hay que intentar. Y Felipe González ha hablado en público y en privado de conspiración contra el Estado. Yo le pregunté, ¿pero conspiración contra el Estado o contra ti? Y me dijo contra el Estado, porque está de por medio el Poder Judicial y, según lo que se dice, también la propia corona.
El próximo miércoles se reunirá en el Congreso de los Diputados la Comisión de Secretos Oficiales. Los ministros de Defensa y de Justicia e Interior informarán a los portavoces parlamentarios del contenido de los documentos presuntamente sustraídos por Juan Alberto Perote. La intención del Gobierno es poner todos los papeles sobre la mesa para que los diputados puedan comprobar hasta qué punto se trata de informaciones que comprometen aspectos claves de la seguridad del Estado. El Gobierno ha pedido ya la comparecencia en el Pleno del Congreso para explicar los contactos mantenidos con los representantes de Mario Conde. El Ejecutivo ha intentado en las últimas horas romper la alianza entre Mario Conde y Perote y convencer a este último de que lo mejor para sus propios intereses es que devuelva todo el material reservado que conserve en su poder. Por el momento, la publicación en El Mundo de que los documentos supuestamente sustraídos por el coronel implicarían a miembros del gobierno en 7 homicidios relacionados con la lucha contra ETA ha provocado una nueva citación de Perote que el lunes deberá comparecer ante el juez togado militar. Con el juez García Castellón confirmado como instructor del caso Banesto, el asunto Crillón archivado, el sumario de los GAL en manos del Supremo, su socio el coronel Perote procesado y sus intentos para presionar al gobierno descubiertos, la incógnita es qué bazas le quedan ahora por jugar a Mario Conde. En los próximos días tiene previsto comparecer públicamente ante los medios de comunicación. Tal vez sea la ocasión para conocer qué nueva estrategia piensa poner en marcha para salvar su complicada situación jurídica.